Buenos días, mi nombre es Camilo González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. En este video, para dar cumplimiento a la guía del trabajo colaborativo, realizaré la explicación de los ejercicios correspondientes a la práctica 1 en MATLAB. Entonces son 4 ejercicios. Voy a empezar con el primero. Entonces el primero me dice que realice un programa en MATLAB. Voy a trabajar en MATLAB, no en Scilab sino en MATLAB. Entonces me dice que realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. A partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas, los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Bueno, entonces vamos a MATLAB y aquí tenemos el programa. Bueno, dicen que debemos explicarlo como programador y como usuario. Bueno, entonces en la parte de programador, el programa pues es muy sencillo. Tenemos una salida de texto que nos dice este programa calcula la caída de tensión en dos resistencias. Bueno, tenemos una variable b que le asignamos el valor de la fuente de alimentación, también con un texto que nos dice ingrese el voltaje de la fuente de alimentación. En la línea 3 tenemos la resistencia 1, una variable R1. En la 4 la variable R2, le asignamos el valor de la resistencia 2. Bueno, en el desarrollo del programa tenemos la primera ecuación que para hallar el voltaje en las resistencias, la ecuación es voltaje por R1 sobre R1 más R2. Eso sería para hallar el voltaje en la resistencia 1. Tenemos la respuesta mediante una salida de texto. La caída de tensión en R1 es igual a, y tenemos que nos imprima la variable B1. Para hallar la tensión, la caída de tensión en la resistencia 2, entonces tenemos la variable B2. Entonces lo mismo, voltaje por la resistencia 2 sobre R más R2, R1 más R2, la sumatoria de las resistencias. Y igual tenemos una salida de texto donde dice la caída de tensión en R2 es igual a, y tenemos que nos imprima la variable B2. Entonces nos pide que también debemos hallar el voltaje total entre R1 y R2, entre las resistencias. Entonces para hallar el voltaje total tenemos que la sumatoria entre el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. Y tenemos la salida de texto, voltaje total entre R1 y R2, y tenemos que nos imprima la variable BT. Listo, eso sería en la programación. Y ahora como usuarios, entonces pues el programa está claro, nos va diciendo qué hay que hacer. Entonces lo corremos y empezamos. Entonces el nombre del archivo, caída de tensión, empezamos con la primera línea, que es este programa calcula la caída de tensión en dos resistencias. Lo que nos va a pedir primero es ingrese el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, entonces digamos que tenemos una fuente de 12 voltios, ingrese el valor de resistencias. Bueno, el valor de las resistencias se debe digitar en ohmios. Digamos que si queremos un K, entonces serían 1000 ohmios, o si queremos ya digamos 56 ohmios o 10 ohmios, bueno, lo que queramos, pero se debe digitar en ohmios. Entonces bueno, digamos que la primera resistencia tiene 10 ohmios y la segunda tiene 56 ohmios. Entonces tenemos que la caída de tensión en la resistencia 1 es de 1,8 amperios y la caída de miliamperes, y la caída de tensión en R2 es de 10.18.
perdón, voltios, estamos hablando de voltios, 1.8 voltios y 10.18 voltios, y decimos que el voltaje total entre R1 y R2 es igual a 2, que es igual a la fuente de alimentación. Entonces ahí tendríamos la respuesta al primer ejercicio. Bueno, listo, entonces borramos pantalla. Ahora nos dice que el segundo ejercicio, que realice un programa donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuyen entre el sistema. Bueno, es prácticamente lo mismo, solo que vamos a hallar es corrientes. Listo, entonces aquí tenemos programa de divisor de corriente. Entonces en la primera línea tenemos este programa, calcula la corriente de dos resistencias. Entonces lo mismo, tenemos una variable B donde ingresamos el valor de la alimentación, de la fuente de alimentación. Tenemos otra variable que es R1, que es el valor de la resistencia 1, R2, el valor de la resistencia 2. Entonces, para hallar estas corrientes en cada resistencia debemos hallar resistencia total y corriente total. Entonces, para hallar resistencia total tenemos R1 por R2 sobre R1 más R2, y para hallar la corriente total es voltaje sobre resistencia total. Entonces ahí tendríamos ya resistencia total y corriente total. Entonces, para hallar la corriente en la resistencia 1, tenemos que la fórmula es corriente total por resistencia total sobre la resistencia a calcular la corriente, en este caso sería la resistencia 1. Tenemos una salida de texto donde nos va a dar la respuesta de cuánta corriente hay en la resistencia 1. Tenemos la impresión de la variable. Ahora I2, que sería otra variable, tenemos para hallar la corriente en la resistencia 2. Es igual corriente total por resistencia total sobre R2. Tenemos otra salida de texto y tenemos la impresión de la variable 2. Igual nos piden también la corriente total entre estas dos resistencias. Entonces también tenemos la salida de texto entre R1 y R2 y la impresión de la variable. Entonces tenemos este programa, calcula la corriente de dos resistencias, ingrese el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces vamos a manejar lo mismo, 12 voltios, 56 ohmios. Recuerden que se debe ingresar ese en ohmios, 56 ohmios y 10 ohmios. Entonces tenemos que la corriente en la resistencia 1, o sea en la de 56 ohmios, es de 0,214 amperios, y la corriente en la resistencia 2, o sea en la de 10 ohmios, es igual a 1.2 amperios. Entonces me dice que la corriente total entre R1 y R2 es de 1,414 amperios. Entonces esta sería la respuesta al ejercicio número 2. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice que realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megamperios. Bueno, el programa nos habla de arreglos, entonces nos está hablando de matrices. Entonces tenemos que resolverlo por matrices. Lo tenemos aquí, listo.
Entonces, la primera línea, esto es para cuando se van a manejar valores que llevan muchos decimales o exponenciales. Siempre se debe elegir un formato de MATLAB. Utiliza unos formatos para los números. Aquí está explicado. Estos son los tipos de formatos. Entonces está el short, que es una coma fija con 4 decimales, el long, coma fija con 15 decimales, tiene para cifras hexadecimales. Entonces, pues dependiendo de los valores que vaya a usar, debe uno usar el formato. Bueno, en este caso pues utilicé yo el formato longe, porque pues debido a que los microvoltios y los nanovoltios y los megavoltios me parecen en números muy extensos. Entonces pues si no elijo algún formato de estos, pues MATLAB no me expresa esos números debido a lo que son muy largos, muy extensos. Bueno, entonces la tercera línea está en una salida de texto que nos dice que el programa convierte voltios y ohmios en sus diferentes unidades. Bueno, entonces para el primer arreglo tenemos B, una variable B con una entrada como entrada, donde nos dice que ingresa el valor en voltios. Luego tenemos una salida de texto donde nos explica que en la primera fila encuentra los voltios, milivoltios, microvoltios, y en la segunda fila los nanovoltios, los kilovoltios y los megavoltios. X, que sería nuestra matriz, tiene los valores de los voltios en sus diferentes unidades. Entonces 1, que serían voltios, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Entonces están almacenados en una matriz de 3×3, 3 filas, 3 columnas, de 3×2, perdón, 3 filas, 2 columnas. Mentiras, 2×3, 2 filas, 3 columnas. Bueno, tenemos la operación, la conversión de los voltios en sus unidades, que sería multiplicar la variable de entrada por la matriz completa. Tenemos ahora una entrada que es la de los ohmios. Entonces lo mismo, tenemos la explicación. En la primera fila encuentra los ohmios, miliohmios, microohmios, y en la segunda fila nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Lo mismo, tenemos la matriz con los valores de cada una de las unidades y la operación. Y por último tenemos otra variable para el valor en corriente. Entonces tenemos lo mismo, la explicación de la fila. En la primera amperios, miliamperios, microamperios, y en la segunda nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Entonces en esta ocasión, para hallar esa corriente, debemos dividir el valor del voltaje ingresado por el de la resistencia para obtener el valor en amperios. Y enseguida tenemos la matriz Z, donde está lo mismo para hacer la conversión en las diferentes unidades de amperios. Y tenemos la operación de la variable I por la matriz. Bueno, entonces corremos el programa. Entonces lo mismo, este programa convierte voltios y ohmios en sus diferentes unidades. Ingresa el valor en voltios. Bueno, digamos que tenemos 120 voltios, ¿sí? Entonces me dice que en la primera fila encuentra los voltios, milivoltios, microvoltios, o sea, la primera fila. Entonces me dice que tengo 120 voltios, me dice que tengo
120.000 milivoltios y 120 millones de microvoltios. Lo mismo, 120 millones de nanovoltios, 0,12 kilovoltios y 0.00012 megavoltios. Eso sería en el primer arreglo de los voltios. Y digamos que tenemos una resistencia de 56, puede ser. Entonces lo mismo, dice que son 56 ohmios, son 56.000 miliohmios. Y ahí enseguida, entonces aquí tenemos que es 5.6 por 10 a la menos 5 megaohmios. ¿Listo? Esto sale así porque pues es el formato que yo elegí. Puedo hacerlo salir más largo con mayor decimales, pero entonces estos también, el resto me saldrían muy extensos, entonces prefiero dejarlos así. Entonces ya es decisión de cada uno. Y tenemos el valor de la corriente. Entonces digamos que tenemos 120 y 56. Y tendríamos que el valor es de 2.142 amperios. La corriente en la resistencia de 56 ohmios a 120 voltios. Entonces lo mismo, lo tenemos en amperios, lo tenemos en miliamperios, que serían 2142 miliamperios. Lo tendríamos en microamperios, nanoamperios, 0,00214 kiloamperios y 2.14 por 10 a la menos 6 megamperios serían estos. Listo. Entonces eso sería el ejercicio 3 correspondiente a las resistencias. Y por último tenemos que realice un programa que capture el valor de n capacitores, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Bueno, entonces para ese programa, entonces tenemos una definición aquí de variables que las vamos a utilizar más adelante: paralelo, serie, que sería la otra variable. Entonces lo mismo, tenemos una variable nb como entrada, donde nos dice que ingrese el número de capacitores a calcular. Entonces el usuario tiene que decir cuántos condensadores va a calcular. Listo. Entonces tenemos un vector, entonces ese vector va a ser llenado por va a coger el valor que el usuario decida de cuántos condensadores son. Listo. Entonces a continuación tenemos un menú, se nos despliega un menú para que el usuario nos diga o le diga al programa cuánto, si los condensadores están en serie o están en paralelo, porque pues es diferente para hallar el condensador equivalente si se encuentran en serie o en paralelo. Listo. Entonces tenemos la función switch, que es la que nos va a manejar el menú, donde tenemos dos casos: el caso 1 si es en serie y el caso 2 si es en paralelo. Listo. Entonces en el caso de que sea en serie tenemos un for. Entonces el for que es lo que nos va a hacer. El for nos va a permitir que el número de condensadores que elija el usuario sea el mismo número
que va a ingresar de valores. O sea que si el usuario escogió 5 condensadores, que le pida 5 veces el valor de cada uno de sus condensadores: condensador 1, condensador 2, condensador 3, condensador 4 y condensador 5, y todo lo vaya guardando en esta variable que es vector n. O sea, este n es el valor que le va a dar a cada uno de los condensadores. Listo. Entonces para la serie nos dice que es la inversa de la sumatoria, es igual al condensador equivalente. Entonces tenemos la variable serie, que en un comienzo tiene un valor de 0, luego nos dice que es igual a serie más 1 dividido sobre el vector n, o sea, sobre el número ingresado. Y por último tenemos otra variable que es c de condensador equivalente, que es que esta sumatoria que hizo acá nos la divida en 1. Nos 1 dividido sobre la sumatoria, que ese sería nuestro condensador equivalente. Y aquí abajo tenemos en paralelo que para hallar la capacitancia equivalente de un circuito de condensadores en paralelo, simplemente necesitamos la sumatoria, no es más. Entonces es igual que el primero, le va a pedir al usuario la cantidad el valor de cada uno de los condensadores que elija, y simplemente nos va a sumar esos condensadores que ingresó en el vector, y por último nos los va a imprimir. Entonces corremos el programa. Ingrese el número de capacitores a calcular. Bueno, digamos que son 3 condensadores que va a calcular. Entonces aquí defina cómo se encuentran los condensadores en el circuito. Si en serie, elija 1, en paralelo 2. Entonces digamos que es en serie. Listo. Entonces nos va a decir que estamos manejando en serie y que ingrese el valor del condensador 1. Entonces digamos que vale 2 microfarads, que eso es imposible, pero bueno. Ingrese el valor del condensador 2, 4 microfarads. Ingrese el valor del condensador C3, entonces digamos que son 6 microfarads. Entonces él nos va a entregar que el condensador equivalente de estos 3, después de hacer sus operaciones, es de 0,90 microfarads. Bueno, entonces vamos a volverlo a ejecutar para mirar la opción de paralelo. Lo ejecutamos nuevamente, le damos que son los mismos 3, pero esta vez en paralelo: 2, 4 y 6. Entonces nos dice que el condensador equivalente es de 12 microfarads para estos 3 condensadores en paralelo. Bueno, listo. Esto era la explicación de los 4 programas en MATLAB correspondientes a la práctica 1. Muchas gracias.